Bueno, pues aquí seguimos en este Navarra en Abierto de hoy miércoles. Habíamos dejado antes de la pausa publicitaria ese tema sobre la mesa, ese tema sobre el que veníamos hablando, que era esas presiones a las que aludían los representantes de los dos sindicatos mayoritarios dentro de la Policía Foral esta mañana en el Parlamento. Le habíamos dejado la palabra a María Solana para dar las oportunas explicaciones. Señora Jimeno. Juri. Bueno, yo las presiones, cada uno se entiende presionado como se entiende. Yo no sé si realmente ha habido presiones o no. Creo que la explicación final la ha dado el representante de APF y coincidimos con él en que las formas en cómo se hizo ese segundo requerimiento para cumplir lo que establecían los planes lingüísticos no fueron los adecuados. Creemos que se hizo a final de legislatura con una cierta presión por parte de la que entonces era consejera de Interior, que quería culminar en un decreto de plantilla, que es la finalidad de los planes lingüísticos, culminar en un decreto de plantilla, y creemos que ahí hubo una cierta presión y que las formas en las que se hizo, el plazo que se les dio y cómo se lanzaron el cuestionario y la obligatoriedad de hacerlo ya, porque a mí me corre prisa, o sea, esa es la percepción que nosotros tenemos, que hubo por parte de la consejera de Interior hacia el cuerpo de la Policía Foral, pues efectivamente sí creemos que no fueron adecuados. ¿Y desde Navarra Suma qué piensan? Pues más o menos parecido, pero es verdad que al final el gobierno Marcos tenía miedo de que iba a pasar en las elecciones, le interesaba dejar todo cuanto más atado mejor y pues si tenían que correr deprisa y corriendo, pues hacerlo. Decía la señora Solana, me ha hecho mucha gracia la verdad, porque dice, no se puede dejar a cada cual a su margen, al margen suyo. Hombre, por lo que han explicado los representantes de los sindicatos, se les preguntaban a ellos directamente si creían si su plaza tenía que ser o no con euskera, es decir, este es el procedimiento que se establece, esta es la rigurosidad con la que ahora que estamos... Ahora que estamos... Lo puede leer usted y cuando lo conozca, si quiere, pues puede opinar y podemos luego pasa lo que pasa, y es que como en la propia sentencia, el tribunal le dice que esos porcentajes a los que se acogió el gobierno pues no tenían un respaldo suficiente, no había planes que reflejaban correctamente la realidad sociolingüística y que no estaban basados esos porcentajes que ustedes estipulaban en nada, pues seguramente por procedimientos como este, porque oye, me lo tienes que dar ya, lo tienes que dar corriendo y con ciertas presiones para que contesten lo que a uno le interesa. Desde luego, es una... Les venía dada también la respuesta que tenían que dar, ¿no, señor Esparza? No, pero bueno, porque igual es esto lo que está diciendo. No he sido yo quien ha comparecido, tampoco he sido yo quien ha dicho... No les he oído yo decir eso. Tampoco he sido yo quien, como usted, un poco siguiendo la teoría de Ramírez, ha desacreditado sus declaraciones en base a posibles intereses políticos ajenos a su sindicato. Entonces, bueno, es decir, pues yo creo que hay que ser conscientes de lo que es. Y este tema pues se hizo muy mal. Se hizo muy mal, es toda una enmienda a la política lingüística que llevó a cabo el gobierno Marcos, y yo entiendo que esto no es como hacer una carretera, que puede ser mejor o peor, es que esto va al núcleo duro del proyecto político nacionalista de Geroa Bai, y por eso estáis sacando las uñas. El que acaba de avalar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Bueno, pero entonces no me diga que empobrece, señora Solana, las dos cosas no se pueden hacer. Sí, por supuesto que se puede. Sorber y soplar no se puede. Ustedes son expertos. Y quitarle competencia a la administración también se puede, a través de sentencias. Y eso debería preocuparle. Señora Solana, pónganse de acuerdo. Eso debería preocuparle. Pónganse de acuerdo. No puede ser que su portavoz parlamentaria diga que se empobrece Navarra y usted diga que esta sentencia pues que tampoco es para tanto. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Lo que yo no he dicho, Yo, en fin, yo estaba en la comisión esta mañana y yo no dudo de que estas personas o las personas que han formado parte de esta encuesta se hayan sentido presionadas o no. Da la sensación, además, que el procedimiento que se ha utilizado quizá no sea el más adecuado, pero esto no tiene nada, absolutamente nada que ver, ni con el decreto foral del euskera, ni con la orden foral que desarrolla cómo se va, qué procedimientos se van a utilizar para analizar en la administración pública los perfiles profesionales que son necesarios en cada caso y en cada servicio, y para analizar también la situación de cada uno de los funcionarios y funcionarias. ¿Qué tiene que ver, señora Simón? ¿Me vas a dejar terminar, por favor? Yo he estado totalmente callada mientras tú hablabas. Yo creo que está sacando de quicio, Jorge, todo, bueno,
lo de antes también, y este asunto, yo entiendo que te vengan muy bien estos temas, o que Navarra Suma le vengan muy bien estos temas para seguir incendiando con esta cuestión del euskera, pero me parece que en este momento no procede, y en el caso de la comisión de esta mañana tampoco, porque ha venido ahí unas personas representando a un sector de la policía foral, las hemos escuchado y veremos qué es lo que ha ocurrido ahí, pero si el procedimiento es inadecuado, no tiene que ver nada con la orden foral, que es totalmente correcta. Yo quería introducir, antes de hablar del techo de gasto, que también se ha presentado esta mañana, es una cifra, pero que me gustaría, aunque fuera durante poco tiempo, pero que me gustaría pedirles una opinión acerca de estas sentencias que hemos conocido en torno al decreto del euskera en la administración foral. Quizás una de las teclas que se tocaron en las valoraciones políticas fue por parte de EH Bildu. No lo tenemos hoy porque al final tenemos una representación que viene marcada ya de antemano para decir las normas bien claras en base a un calendario que está ya pactado. Hoy no tocaba el turno de que estuviera en esta mesa de EH Bildu, pero sí que es verdad que escuchábamos antes al portavoz parlamentario Adolfo Araiz hablando de la zonificación lingüística y esos cambios que propugna esa formación. ¿Están ustedes de acuerdo en que eso tiene que ser así? Es decir, que ahí es donde se podrían acabar todos los problemas en torno al euskera, señora Jurió. No. De hecho, es que acabamos la legislatura con una ponencia que precisamente pretendía esto y que fue aprobada, porque se aprobó y estuvimos trabajando en una ponencia muy a gusto donde todos los participantes aprendimos mucho sobre el euskera, pero el resultado fue que no hubo una mayoría que votase en el Parlamento y por lo tanto una mayoría legítima parlamentaria que determinase que se necesitaba un cambio de la ley foral del euskera, que se eliminase la zonificación y que por lo tanto el euskera fuera oficial en todo Navarra. Nosotros no compartimos que como es la realidad sociolingüística en nuestra comunidad y la demanda social que existe por parte de la ciudadanía navarra, sea necesario que los poderes públicos impulsen una cooficialidad del euskera en todo el territorio, lo que no quiere decir que no debamos proteger los derechos lingüísticos de los ciudadanos que quieren dirigirse a la administración en euskera, que tengamos que promover y que tenemos que conservar y querer esa lengua como un gran patrimonio cultural que es, y en ese sentido es donde trabajaremos, donde estamos cómodos, porque la ciudadanía, la mayoría social ciudadana es la que nos está pidiendo y desde luego no queremos que se modifique una ley foral que vemos que ha perdurado en el tiempo porque es lo suficientemente amplia, tan amplia que hoy sigue vigente. Una ley foral que se ha modificado. En el 15 se modificó gracias al voto socialista concretamente para que no se aplicara la zonificación en el caso de educación, por ejemplo, y una ley que se ha modificado incluso en el nombre, porque ya por fortuna no es la ley del vascuence, sino que a partir de la legislatura pasada es la ley del euskera. No estamos hablando de títulos, estamos hablando de pero contenidos. Todo es importante, cómo se citan, cómo se nombran y si se nombran o no las cosas. Pero sabemos está apelando que es muy importante. quizás ahí al sentimiento también. Estoy apelando a una cosa importante, que es que consideramos, porque parece que igual no he sido clara y no ha quedado clara mi posición, la voy a aclarar, la de Giroa Valle evidentemente, consideramos que es una falta de respeto para el euskaldun, pero para la propia lengua, que he dicho antes es lengua propia de Navarra, el hecho de que exista una ley del euskera y no una ley foral del alemán o una ley foral del inglés, y aludiendo a X colisión que antes creo ha explicado bien la señora Jurió, que yo he explicado cómo no comparto, por ese motivo hoy parezca que sí pueda ser un mérito generalizado el alemán y no lo pueda ser el euskera. Esto insulta a la inteligencia de cualquier navarro o navarra, pero no solo. Me gustará también saber y conocer en otras instancias y en otras instituciones, no hablemos de instituciones europeas que velan y trabajan porque se impulse y se cuide y se preserve como merece una lengua como es el euskera, aunque sea minorizada, porque también tiene su razón de ser, y sobre todo los derechos lingüísticos de una población entera. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Y es un insulto que hoy por hoy haya quien convenga
por muy sentencia que sea, que se puede recurrir, quiero recordar, con que el alemán sí pueda puntuarse y el euskera no, pero por es que ser el euskera también zona se puede no vascófona, de manera generalizada. María, o sea, yo ahí de no manera entro. generalizada. Señora De manera es generalizada. potestativo. Lo he Nadie ha dicho que en un de manera concurso generalizada. nadie ha dicho que en un concurso de la administración haya obligación de valorar el alemán, de valorar el inglés o de valorar el italiano. Como no hay obligación en la zona no vascófona de valorar el euskera. Entonces yo creo que no podemos entrar en esa falacia y confundir de esa manera a la ciudadanía. En un concurso se puede valorar o no se puede valorar el inglés. En el momento en que se valore el inglés y se valore también el euskera, tenemos una sentencia que dice claramente que el tener una lengua propia es un plus, que el euskera es un plus para Navarra y que por lo tanto tiene que valorar más que el inglés, que el italiano o que el alemán. Entonces yo creo que las cosas en sus justos términos. Que se puede decir, no me gusta la sentencia. Creo que la zonificación pues va contra los derechos lingüísticos de los ciudadanos navarros. Que yo no comparto, pero lo entiendo que lo pueda decir usted. Pero tampoco me gusta que se diga cosas que no son cuando están documentadas y cuando además hay sentencias que lo reconocen. Bueno, entonces vamos pero a es ver. pero es que a mí Me toca. Es que iba a contestar yo también a la señora pero Solana. les voy a dar, por favor, háganme caso, un minuto, que se nos va el tiempo, un minuto para responder. Bueno, casi Venga, igual me bastaría con decir que suscribo al 100% las palabras que ha dicho la compañera Pues nos Jurío del vamos Partido a hablar Socialista, entonces. que ha dicho casi, pero no del Bueno, todo. Y no es Pero- porque sea pero- como el Partido Socialista con respecto al euskera, sino porque parece que en este programa usted está abriéndose a la No, consideración. bueno, del estamos- Partido no, Socialista. no, estamos- pero me agrada que aunque sean satisfecha con socios, eso. usted le diga que no están siendo claros. Es verdad que Geroa y Bildu están diciendo cosas que no son ciertas. Están vendiendo la moto. Que no compartimos con ellos, Están vendiendo desde la luego. moto de que ahora se va a valorar el alemán y no se va a poder valorar el euskera. Eso y está eso no claro. es Bueno, cierto. que está Eso no es claro. cierto. Señora- Y lo último, perdón. Señor Esparza, por favor. Decía la señora Solana antes, todos estamos de acuerdo en que hay que cumplir la ley del euskera. Pero señora Solana, si usted quiere cambiarla, si usted quiere hacer oficial igual No es el euskera incompatible. en Cortes que en Zumbilla, diga la verdad, no se esconda, aunque sea candidata, no se esconda, diga que usted no, quiere acaba de decir, que no es valga, incompatible. que No tengo ningún valga, que problema. valga lo mismo el No euskera en tengo ningún Zumbilla problema. que en Cortes para ser jardinero, dígalo. No claro. tengo ningún problema en señora, diferenciarme de usted. Señora Desi. A ver, la ley del euskera... Rápido, por favor. Sí, la ley del euskera actual ha permitido el decreto foral que nos trae hoy aquí en esta mesa. Por lo tanto, esa ley de euskera en este momento, hoy, no impide avanzar en los aspectos en los que estamos la mayoría del Parlamento de acuerdo. Estabais la mayoría del Parlamento. Y dale, No y dale vamos a con terminar, interrumpirme. ¿eh? No vamos a Y dale terminar, con ¿eh? interrumpirme. Que la tomáis 19, no Y dale- 26, Marisa. Oye, lo dejo ya. Con el euskera a vueltas, hoy se ha presentado una cifra importante, antesala de la futura negociación de los presupuestos, es el techo de gasto. El dinero que Navarra quiere gastar el próximo año, 4.200 millones de euros, un 5% de incremento más sobre el pasado techo de gasto. 212 millones más que lo presupuestado el año pasado. La cuantía se ha fijado a la vista de las previsiones macroeconómicas para nuestra comunidad. Podemos hablar de un crecimiento moderado, una ralentización, pero en modo alguno he escuchado a organismos, como he mencionado antes, hablar de recesión. Así que es importante que trabajemos con ese rigor y con ese aval de esas previsiones macro. Con el techo de gasto fijado pueden comenzar las negociaciones para sacar adelante los presupuestos. Donde surge la duda, 50 parlamentarios, gobierno en minoría, ¿cómo saldrán adelante? Creo que la búsqueda de acuerdos va a ser hacia los 50 parlamentarios y parlamentarias que responden a unos grupos políticos y que en todo caso entiendo que todos buscan el bien común de Navarra y los presupuestos buenos para toda la ciudadanía tiene que ser responsabilidad de todos los grupos que forman el arco parlamentario, así que no hay ni prioridades ni no prioridades, sino que todos, la mano tendida hacia todos. Comparando fechas y teniendo en cuenta que es el primer año de legislatura, la consejera asegura que los presupuestos llegarían en fecha. Y ahí se ha dado una de las claves de este techo de gasto, de estos futuros presupuestos, que es cómo se van a llegar a ellos, señor Esparza, porque ahí entran ustedes en juego, entiendo yo. También desde EH Bildu, que están en la oposición.
por supuesto. Y sin contar a Marisa de Simón e Izquierda Esquerra, que aunque no estén en el gobierno, sí que están en el acuerdo programático. Desde luego que nosotros estaremos encantados de que el Partido Socialista por fin quiera sentarse con nosotros para negociar los presupuestos, o si en lugar de los presupuestos son cualquiera de las 11 propuestas que el presidente de UPN y candidato de Navarra Suma puso encima de la mesa para llegar a una serie de acuerdos, no solamente sobre presupuestos, estaremos encantados. Así que si finalmente el Partido Socialista se aviene a querer sentarse con nosotros y negociar, estaremos encantados. Es verdad que para nosotros los presupuestos hay que afrontarlos de una manera global en lo que son los ingresos y lo que son los gastos. Y en ese sentido habrá que ver, es importante el dato del techo de gasto, pero también será importante ver qué previsiones de ingresos tiene el Gobierno de Navarra y ver si pretende mantener la política fiscal que ha llevado estos 4 años el cuatripartito. Es verdad que tuvimos esta semana una buena noticia con la eliminación del impuesto al patrimonio de la empresa, pero habrá que ver cómo se aterriza todo eso, ver si sus socios le van a permitir negociar con nosotros, ver si es solamente una cuestión de cara a la galería y ya tienen la idea de negociar con EH Bildu. Yo creo que bueno, que es una piedra importante en el camino de la presidenta Chivite, y habrá que ver si de verdad quiere negociar lo mismo con EH Bildu que con Navarra Suma, o si sus socios no le van a permitir sentarse a negociar con otros. Pero nosotros, por supuesto, estaremos encantados. En esa puerta que hay que abrir, la llave, según nos atenemos al debate en la conformación, debate de investidura, una de esas llaves la tiene EH Bildu, pero desde la oposición, señora Jurio. Desde la oposición, exactamente igual que Navarra Suma. Estamos hablando de unos presupuestos, estamos iniciando ahora un trámite con una noticia que es buena, que ha habido un aumento de ese techo de gasto, y a partir de ahí iniciamos todo el trámite presupuestario que esperemos que culmine pues a finales de diciembre, primeros de enero, que se vuelvan a señalar unos presupuestos para nuestra comunidad, y donde la oposición está conformada tanto por Navarra Suma como por Bildu, y veremos si se unen en fomentar el desarrollo de Navarra o si se unen en castigar a un gobierno. Veremos qué significa en caso de que ambos voten en contra de los presupuestos esa unión de voto, como la vende Navarra Suma. Y desde luego en el Parlamento, que es la sede donde se discute y se tramita tanto desde la reforma fiscal como hacia dónde van todos los gastos en relación con los ingresos, mano tendida a Navarra Suma y mano tendida a EH Bildu, porque desde luego somos conscientes que el actual acuerdo de gobierno solo suma 23 parlamentarios y que para aprobar los presupuestos se necesitan 26, con lo que nosotros no estamos dispuestos a cerrarnos ninguna puerta. ¿Verdad que la última vez que dijisteis que no se ibais a llamar, os llamaron y tuvisteis que cancelar la reunión? Creo que un representante vuestro dijo hace poco en sede parlamentaria, y si quieres luego te digo quién, que desde luego los presupuestos se negocian dentro del Parlamento. Sí, si te dejan, sí. O sea, si os dejan, No hay sí. que pasar por alto, Usted y yo nos Solana, hablamos que normalmente. hay unas elecciones y que usted va a estar también ahí. Efectivamente, Geroabay también va a estar ahí, en este caso me va a tocar a mí representarle. Efectivamente, no se nos va a olvidar, a mí no se me olvida, pero por desgracia me parece no se le va a olvidar a nadie en esta comunidad, porque vamos a tener para rato, creo que ya estamos inmersos en carrera preelectoral, pre-campaña, porque ya se nota con anuncios, con medidas, con millones que repartimos y con muchas cosas, creo que ya se nota, pero tenemos un reto grande delante, lo decía la consejera, busca los 50 votos. Ojalá. Yo soy la primera que quiero que haya un presupuesto aprobado por todo el arco. ¿Por qué? Porque es lo que permitirá, discúlpame, llevar adelante lo que tenemos pactado y acordado. Yo las 11 medidas que propone Navarra Suma, pues mire, no sé, pues habrá que valorar y ver cuáles son y cuáles no son. Lo que sí conozco son las medidas que están sujetas y aparecen detalladas en el acuerdo programático. Y para llevar a cabo ese acuerdo necesita tener un presupuesto aprobado, actualizado, a poder ser no un presupuesto prorrogado, el Gobierno de Navarra actual. Si es para eso, bienvenido sea el apoyo de quien quiera apoyar esas políticas y ese presupuesto. Siendo realistas, de verdad, ¿ustedes están convencidas de que habrá 50 votos favorables? Yo quisiera, pero realista, Con no me con parece. Con 26, no van a llegar a 26. Sería un milagro. No sé si van a llegar a 26, están como Sería para pedir un milagro. 50. Segunda pregunta, señora de Simón. Vale. ¿Navarra puede funcionar con unos presupuestos prorrogados sin problemas?
Es que no, yo espero... ¿Puede funcionar? Bueno, Sí. podría funcionar porque hecho, ha funcionado. lo ha hecho y ha pero en las funcionado. condiciones actuales, en las que tenemos actualmente. Lo ha hecho Con y muchos podría problemas. hacerlo, pero no es el caso. Yo creo que tenemos un importante indicio, ¿no? Un indicio positivo, ese indicador del 5%, el aumento del 5% del techo del gasto. Eso va a permitir cierta holgura. Y luego hay otra cuestión. O sea, esto de que haya presupuestos a 50, vamos, yo no. Apuesto, ¿vale? Apuesto ahora mismo. A caballo ganador. A que no, a caballo ganador. En todo caso, la posición de izquierda con un parlamentario, una parlamentaria que soy yo, es seguir apostando por la continuidad de los presupuestos expansivos de los 4 últimos años, que ponían el pilar además en esa priorización de todo lo social, y en ese sentido pues nosotros vamos a intentar que los acuerdos sean a 30, porque eso daría continuidad a esta cuestión. Y por otro lado, ahí ya me despisto otra vez. No, y por otro lado, quería decir que, bueno, lo que es preocupante, porque lo decías tú, Jorge, hace un momento, no solamente se trata del gasto, sino también de los ingresos, y nosotros estamos muy preocupados por el anuncio de la consejera de limitar el impuesto de patrimonio a las grandes empresas. Por cierto, que cotizan solo sobre el 20% de su patrimonio, y supondría, y termino, pues 5 millones y pico menos de ingresos. Por lo tanto, ahí nos vamos a encontrar enfrente, y a lo mejor ahí sí que ustedes llegan a un acuerdo. Señora de Simón, con el por Partido cortesía, Socialista. vamos a dejarle que termine usted, porque no estamos ya para más, porque nos hemos salido de tiempo. Así que Pues quiero muchas agradecer. gracias por dejarme terminar, de verdad. No, en realidad le ha dejado la mesa, porque bueno, a la vista de lo que hemos visto, Yo conforme. Marisa de Simón, Jorge Esparza, Ima Jurio y María Solana. Gracias, de verdad, encarecidamente, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a El miércoles que viene más. Ustedes nos vemos, como decimos, el miércoles que viene con Navarra en Abierto.